Transmisión de enfermedades por órganos contaminados, agujas contaminadas y transfusiones sanguíneas. El riesgo biológico es uno de los más frecuentes al que se ve sometido el personal sanitario, por lo que es de vital importancia minimizarlo, estableciendo medidas de protección tanto colectivas como individuales, además de procedimientos de trabajo adecuados. Dentro de estos riesgos, las lesiones producidas por agujas u otros elementos cortopunzantes son los que producen mayor preocupación entre el colectivo afectado. Este tipo de lesiones pueden provocar infecciones graves e incluso mortales por contagio de los patógenos contenidos en la sangre, como lo son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana. El accidente puede ser en forma de inoculación percutánea, en contacto con mucosas, con piel dañada o no intacta. El riesgo de transmisión depende de un accidente según sea el tipo de virus. El riesgo de infección depende de varios factores, según el patógeno implicado, el tipo de exposición y la cantidad de sangre en la exposición. La cantidad de virus contenido en la sangre en el momento de la exposición. Asimismo, las infecciones transmitidas por transfusión es producida por la transmisión directa de un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos desde la unidad de sangre a tu huésped susceptible. Puede ser endógena por portarla al donante o exógena por contaminación en el procesamiento. Estas enfermedades son causadas por diferentes agentes biológicos y pueden cursar a lo largo de diversas etapas, desde la infección inaparente a la enfermedad grave o muerte. Hay que tener en cuenta que los términos de infección y enfermedad no son equivalentes. El primero se refiere a la entrada y el desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el huésped. El desarrollo de la enfermedad depende de diversos factores que afectan a todos los estadios de la cadena de infección. Para que un agente infeccioso transmisible por transfusión represente un peligro para la salud pública, ha de reunir ciertas características biológicas. La transmisión de enfermedades infecciosas a través de la transfusión de sangre y componentes sanguíneos puede ocurrir por 4 razones. La primera y principal es la colecta de la donación de sangre durante el periodo de ventana, definido como el lapso durante el cual el donante está infectado con un virus, no tiene signos ni síntomas y los resultados de las pesquisas serológicas son negativos. La segunda es la existencia de donantes asintomáticos, portadores crónicos de una infección transmisible, con resultados persistentemente negativos en las pruebas de laboratorio. La tercera está dada por infecciones con mutantes o cepas no detectables con las pruebas. Y por último, la cuarta, los errores técnicos en el laboratorio. Hablemos de anatomía. La anatomía es una rama de la biología que estudia la estructura de los seres vivos, su forma, tamaño, posición y características. Esta disciplina nos sirve para comprender cómo funciona el cuerpo y cómo se relacionan sus diferentes partes. La anatomía describe las relaciones que existen entre los sistemas del cuerpo. Ahora bien, hablemos en qué consiste cada sistema del cuerpo humano y cómo su función determina un correcto funcionamiento y desarrollo de los individuos. A continuación, procederemos a hablar un poco sobre ellos. Sistema circulatorio. Se encarga de interconectar todos los sistemas a través del bombeo de la sangre con la finalidad de mantenernos vivos y en operación a los órganos. Dicho esto, es el que permite que se pueda transportar el oxígeno, los nutrientes y las hormonas a todas las zonas del cuerpo. Sistema respiratorio. Es el que permite el intercambio de gases con el medio ambiente, es decir, permite el ingreso de oxígeno al organismo y que se pueda desechar el dióxido de carbono, que es un desecho, que resulta nocivo para el cuerpo humano. Esta acción se realiza a través de la respiración y la sangre es la encargada de transportarlo. Sistema digestivo. Es un conjunto de órganos a través de los cuales se lleva a cabo el proceso de la digestión. En este punto se realiza la transformación de los alimentos, permitiendo la absorción de los nutrientes necesarios que permitan el funcionamiento adecuado de los seres humanos. Sistema endocrino. Se encuentra formado por 8 glándulas que se encargan de secretar sustancias en la sangre, es decir, las hormonas que permiten la regulación del crecimiento y desarrollo, así como el metabolismo y la reproducción. Sistema reproductor. Permite que se pueda seguir perpetuando la especie, y es de señalar que es diferente tanto en hombres como mujeres, ya que el del hombre está compuesto por 2 elementos, testículo y pene, mientras que el de las mujeres se encuentra conformado por útero, ovarios y vagina. Sistema urinario. El aparato urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina.
A través de la orina se eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo y otras sustancias tóxicas. Sistema excretor. Su principal función es hacer que el cuerpo expulse los desechos una vez se haya realizado el proceso de digestión, pues una vez extraídos los nutrientes esenciales, el cuerpo humano puede deshacerse del resto. Sistema nervioso. Se encuentra formado por una red compleja de células y nervios por medio de los cuales se transmite información desde el cerebro y médula espinal a diferentes partes del cuerpo. Estos son los que permiten que las personas puedan sentir su cuerpo y se envíe la información de que hay que mover a los músculos, entre otras cosas. Sistema linfático. Está compuesto de vasos y órganos especializados cuya función es permitir el retorno de la linfa desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo. Es considerado parte de los sistemas circulatorios e inmunes. Las funciones del sistema linfático complementan a las del torrente sanguíneo, ya que regula el balance de fluidos en el cuerpo y filtra los patógenos para evitar que ingresen a la sangre. Sistema locomotor. Es el conjunto de los sistemas, también llamado sistema musculoesquelético. Se encuentra constituido por el esqueleto o huesos, músculos, ligamentos, tendones y articulaciones, que se encargan de conectar las partes del cuerpo y de esta manera permitir la movilidad y desplazamiento del mismo. ¿Cuál es la anatomía de la sangre? La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Sigamos con los trasplantes, que es la sustitución de un órgano o tejido enfermo sin posibilidad de recuperación por otro que funcione adecuadamente. Existen muchas razones por las cuales un paciente deba someterse a un trasplante. Sin embargo, una de las razones más comunes es tratar de reemplazar algún órgano o tejido enfermo o lesionado y sustituirlo por uno sano. Antes de realizar cualquier trasplante de órganos se debe tomar en cuenta la compatibilidad que existe entre el donante y el receptor. De no ser así, el sistema inmunológico del receptor reaccionará de manera negativa al trasplante y lo rechazará, poniendo en riesgo el procedimiento y la vida del paciente. Los receptores son personas enfermas que sufren un daño irreversible en uno de sus órganos y no pueden curarse con otro tipo de tratamiento médico. El trasplante es la única solución para evitar su muerte o para llevar una mejor calidad de vida. La palabra donante se utiliza como un sustantivo que describe a una persona que realiza una donación de sangre, tejido, órganos u otro elemento biológico para propósitos médicos o de investigación. La palabra donante se asocia principalmente con la donación de componentes biológicos. Por ejemplo, podrías decir, el hospital necesita más donantes de sangre para abastecer a los pacientes. Existen dos tipos de donantes según la procedencia del órgano o tejido: los donantes vivos y los donantes fallecidos. Los donantes vivos realizan la donación en vida, sin que eso suponga un riesgo añadido para su salud. Solo se puede ceder en vida un riñón completo o bien partes del hígado, del pulmón o del páncreas. Los donantes fallecidos son las personas que donan sus órganos y tejidos tras su fallecimiento, que se puede producir por el cese de actividad del encéfalo o bien por el cese irreversible de la actividad del corazón. Los tipos de trasplantes son los siguientes: autotrasplante, autoinjerto. El donante en cuestión y el receptor son el mismo individuo, entonces no existe ningún problema con la incompatibilidad, porque el injerto y el receptor son genéticamente idénticos. Ejemplo de este tipo de trasplantes incluyen la piel y trasplantes de médula ósea, isotrasplante o trasplante singénico. El donante y el receptor son individuos distintos, pero genéticamente idénticos. Como gemelos univitelinos, casi no hay riesgo de rechazo. Allotrasplante u homotrasplante. El donante y el receptor son genéticamente distintos y de la misma especie. Este es el tipo de trasplante más común, de células, tejidos y órganos entre humanos. Para evitar el rechazo, generalmente se necesita tener en cuenta la inmunocompatibilidad entre donante y receptor. Xenotrasplante o heterotrasplante. El donante y el receptor son individuos de diferentes especies. Por ejemplo, los reemplazos valvulares pueden usar válvulas bovinas o porcinas. Entre los trasplantes más comunes tenemos el riñón. Es de largo el trasplante que se realiza con mayor frecuencia en todo el mundo. Hay muchas enfermedades distintas que pueden conducir a un fallo renal grave,
en el que los riñones dejan de cumplir su función de purificar la sangre y eliminar las sustancias tóxicas. Le sigue el hígado. Pese a ser uno de los procedimientos quirúrgicos más caros en el mundo de la medicina, el del hígado es el segundo trasplante más frecuente en el mundo. El hígado es vital para el organismo, ya que ayuda a la digestión, almacena nutrientes, elimina productos tóxicos y sintetiza proteínas, enzimas y glucosa. Le sigue el trasplante de corazón, que es un procedimiento quirúrgico con muchos riesgos, como por ejemplo la formación de trombos, infecciones, daño renal o hepático, insuficiencia pulmonar y sangrado, pero que muchas veces es la única opción de salvar la vida de la persona. El pulmón, igual que el corazón, es un procedimiento quirúrgico muy complicado y arriesgado que se reserva para casos muy graves de insuficiencia pulmonar en los que la persona no responde a ningún otro tratamiento. Y por último, en nuestro top 5 tenemos el páncreas. Es un órgano localizado en la parte baja del estómago que se encarga de producir insulina, una hormona que regula la entrada de glucosa a las células. Cuando éste falla, no hay suficiente cantidad de insulina, lo que hace que se disparen los niveles de azúcares en sangre y que se desarrolle diabetes tipo 1. Las dos contraindicaciones para realizar un trasplante son la absoluta y la relativa, que varían según el receptor y el órgano a trasplantar. Tipos de rechazo de órganos. Existen 3 tipos de rechazo de trasplante. Los síntomas son similares, sin embargo varía el tiempo en que se tardan en aparecer. A continuación te los mencionamos. Rechazo hiperagudo. Se presenta al poco tiempo de realizar el trasplante, incluso unos minutos después del procedimiento quirúrgico. Eso sí, el peligro para el paciente es alto, ya que su vida puede estar en riesgo, por lo cual el órgano debe retirarse de inmediato. Rechazo agudo. Es un tipo de rechazo en cualquier momento del trasplante del órgano y con diferente severidad. Y el rechazo crónico. Es producto de un rechazo permanente por parte del sistema inmune al órgano trasplantado. Puede durar años y con el tiempo irá dañando los tejidos del nuevo órgano. ¿Cómo se minimizan los rechazos de los órganos? Para ayudar a prevenir esta reacción, los médicos tipifican o cotejan tanto al donante del órgano como a la persona que lo está recibiendo. Cuanto más similares sean los antígenos entre el donante y el receptor, menor será la probabilidad de que el órgano sea rechazado. ¿Qué es un accidente laboral? Accidente laboral es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión grave, una invalidez, una enfermedad crónica o hasta la muerte de un trabajador. Ahora veremos qué es un incidente laboral. Un incidente representa, por otro lado, una oportunidad para mejorar la seguridad de una empresa y evitar futuros accidentes. Un ejemplo típico de un incidente laboral es cuando se derrama algún líquido sobre el suelo de la oficina, que puede llegar a ocasionar el resbalón de un trabajador. Bien, ahora miraremos los 4 riesgos de la bioseguridad de la salud. Como trabajadores de la salud estamos expuestos a 4 diferentes tipos de riesgos. Como número 1 tenemos el riesgo biológico. Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosidad. Como número 2 tenemos el riesgo químico, que también puede definirse como asociada a determinadas sustancias químicas como quemaduras en la piel, efectos negativos a largo plazo para la salud, daños ambientales duraderos, incendios o incluso explosiones. Como número 3 tenemos el riesgo físico, que es un factor o un agente circunstancial que puede causar daño con o sin contacto. Puede clasificarse como tipo de riesgo laboral o riesgo ambiental. Los riesgos físicos, incluyendo radiación, temperaturas, calor y frío, riesgos de vibración y riesgos de ruido. Como número 4, tenemos el riesgo mecánico, que es un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas o trabajar con materiales proyectados sólidos o fluidos. Ahora bien, como personal de la salud debemos de contar con nuestro esquema de vacunación, el cual está organizado de la siguiente manera.
Hepatitis B. Puede adquirir hepatitis B a través de la inoculación parental o a la exposición al virus por mucosas o piel no intacta. Número 2. Tenemos la influenza. Para la vacunación se utiliza un producto inmunogeno elaborado con virus inactivos, que incluye en su composición 3 cepas, 2 del tipo A, H1N1 y H3N2, y una del tipo B. Ahora la más conocida, como la triple viral, sarampión, rubeola y parotiditis. La prevención se utiliza la vacuna triple viral. Esta debe administrarse a todo el personal que carezca de documentación de inmunidad. La administración es subcutánea en el deltoides. Por ser una vacuna de virus atenuados, está contraindicada en embarazadas. En caso de huéspedes inmunosuprimidos, debe evaluarse su uso en cada caso. Varicela. El virus de varicela zoster es responsable de la varicela y el herpes zóster. Su transmisión se produce por contacto con secreciones respiratorias, fluido contenido en las vesículas o a través de aerosoles. Se han descrito brotes nosocomiales originados en pacientes, personal de la salud o visitantes. Si bien es considerada una enfermedad moderada en niños, puede presentar formas graves y ser causa de muerte en poblaciones como neonatos, adultos e inmunocomprometidos. Ahora tenemos la triple bacteriana. Está indicada la vacuna para el personal en contacto con niños menores de 1 año. El esquema recomendado es de 1 dosis, seguida luego por los refuerzos habituales de doble adulto. La vacuna se administra independientemente del intervalo transcurrido luego de la última dosis de doble adulto. Tenemos la doble bacteriana. La vacunación contra tétanos y difteria debe completarse con 1 dosis de vacuna doble bacteriana cada 10 años, luego de completar el esquema primario de 3 dosis. Hepatitis A. El virus de hepatitis A se transmite por contacto con heces o alimentos y aguas contaminadas. La prevención de la transmisión en las instituciones de salud se basa en la adherencia a las precauciones estándares, especialmente el lavado de manos y el uso de guantes para el manejo de pacientes y sus secreciones. Neisseria meningitidis. Las precauciones respiratorias al realizar maniobras de riesgos en pacientes con infección meningocócica confirmada o presunta, meningitis, previenen la transmisión del meningococo al personal de la salud. Es imperativo como personal de la salud contar con nuestro esquema de vacunación. Ahora miraremos las enfermedades que se transmiten a través de la sangre, o más conocida como AES, accidentes de exposición a sangre y otros fluidos corporales, que lleva una solución de continuidad, pinchazo o herida, o un contacto con mucosas o con piel lesionada. Las enfermedades que se transmiten a través de la piel tenemos como número 1 el virus de inmunodeficiencia humana, más conocido como el VIH. El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario, dañando o incluso destruyendo los glóbulos blancos, que se encargan de protegernos frente a todo tipo de enfermedades e infecciones. Este virus se transmite a través de las siguientes formas: a través de transfusiones sanguíneas, con personas infectadas, por contacto sexual sin protección con personas infectadas por el virus, por contacto directo con la sangre de una persona con VIH, por vía sanguínea durante el embarazo si la futura madre está infectada. El uso compartido de agujas, jeringas o máquinas de afectar con personas infectadas. Como número 2 tenemos la hepatitis A, B y C. Otra de las enfermedades que se transmiten por la sangre es la hepatitis. Es un grupo de enfermedades víricas e infecciosas causadas por el virus de la hepatitis,
que atacan al hígado causándole una inflamación. Como número 3, tenemos la sífilis. Otra de las enfermedades que se transmiten por la sangre es la sífilis, una enfermedad provocada por la bacteria Treponema pallidum, que se caracteriza por la aparición de úlceras o llagas, en un principio indoloras, en el área genital, el ano, los labios y la zona de la boca. La sífilis se puede transmitir a través de la sangre por las siguientes formas: a través de relaciones sexuales sin protección con personas infectadas, a través de un beso si la persona infectada presenta úlceras en la boca o en los labios, a través de las transfusiones sanguíneas si el donador tiene sífilis, y a través de una madre al feto. Como número 4 tenemos la gonococo, vulgarmente conocida como la gonorrea. La gonorrea es otra de las enfermedades que se transmiten por la sangre. Es provocada por una bacteria que puede infectar zonas como el ano, la boca, el tracto genital y se caracteriza por provocar dolor cuando se orina, aumento de secreciones tanto en la vagina como en el pene, y en caso de las mujeres puede provocar hemorragias más fuertes durante su menstruación. La gonorrea se encuentra dentro de las enfermedades que se transmiten por la sangre, ya que podemos contagiarnos durante una relación sexual sin protección con una persona infectada o durante el parto a través de la madre al hijo. Tenemos la clamidia. La clamidia se caracteriza por tener como síntomas dolor al orinar o durante las relaciones sexuales en las mujeres, y ardor en el pene e inflamación en los testículos. También es una enfermedad que se transmite por la sangre, ya sea a través de las relaciones sexuales sin protección o durante el parto. Número 6. Tenemos el paludismo, enfermedad parasitaria causada por Falciparum, que se transmite por la picadura de un mosquito. Herpes, virus humano 6 HBH6, enfermedad que provoca fiebre muy alta en niños que tiene entre 3 meses y 3 años. Se transmite tanto por contagio directo como por transfusión de sangre. Número 8. La parvovirus B19 humano, enfermedad provocada por el virus PBH-B19 que causa fiebre y que se transmite a través de secreciones del tracto respiratorio y que pueden contener sangre. Leishmaniasis, provocada por el virus Leishmania donovani, transmitida por la picadura donovani o por la transfusión sanguínea con personas infectadas. Y el número 10 tenemos el ébola, la enfermedad por el virus del ébola más conocida como IBI, antes llamada fiebre hemorrágica del ébola. Es una enfermedad grave, a menudo mortal en el ser humano. El virus se transmite al ser humano por animales salvajes, por elementos en contacto con sangre, agujas sucias o sangre sin analizar, por contacto con superficies contaminadas, por saliva, besos o bebidas compartidas, y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona. Como hemos visto, todas estas enfermedades se transmiten a través de la sangre. Para esto debemos tener una prevención de accidentes con cortopunzantes. A continuación, les voy a dar unos tips a tener en cuenta. Antes de utilizar un objeto puntiagudo, como una aguja o un bisturí, verifique que tenga a mano todos los elementos que necesita, incluyendo vendas, gasas y toallitas de alcohol, y por supuesto nuestros EPP. Asimismo, sepa dónde está el recipiente para desechar objetos cortopunzantes. Verifique que haya suficiente espacio en el recipiente para que quepa el objeto. No debe estar más de 2/3 lleno. Cuando trabaje con objetos cortopunzantes, siga estas pautas. Número 1. No destape ni desempaque el objeto afilado hasta que no sea hora de utilizarlo.
Número 2. Mantenga el objeto apuntando lejos de usted y de otras personas en todo momento. Número 3. Nunca vuelva a tapar ni doble un objeto afilado. Número 4. Mantenga los dedos lejos de la punta del objeto. Número 5. Si el objeto es reutilizable, póngalo en un recipiente cerrado y seguro después de usarlo. Número 6. Nunca le pase un objeto afilado a alguien ni lo ponga en una bandeja para que otra persona lo recoja. Número 7. Coméntele a las personas con quienes trabaja cuando planea depositar el objeto o recogerlo. Número 8. Nunca ponga los dedos en el recipiente de objetos cortopunzantes. Número 9. Si la aguja tiene tubos conectados a ella, sostenga tanto la aguja como los tubos cuando los ponga en el recipiente de objetos cortopunzantes. Número 10. Los recipientes de objetos cortopunzantes deben estar a nivel de los ojos y al alcance. Número 11. Si una aguja sobresale del recipiente, no la empuje con las manos o con los dedos. Llame para que retiren el recipiente. O una persona capacitada puede usar pinzas para empujarla de nuevo dentro del recipiente. Número 12. Si encuentra un objeto cortopunzante destapado fuera de un recipiente de desechos, es seguro recogerlo solo si usted puede agarrar el extremo que no está afilado. Si no puede, use pinzas para recogerlo y botarlo. Ahora miraremos las transfusiones sanguíneas. Una transfusión sanguínea es un procedimiento de rutina en el cual el paciente recibe sangre donada por medio de un tubo estrecho colocado en una vena del brazo. Este procedimiento, que puede salvar vidas, ayuda a reemplazar la sangre que se pierde a causa de una cirugía o de una lesión. La transfusión de sangre también puede ser útil cuando una enfermedad impide que el cuerpo produzca sangre o algunos de los componentes sanguíneos de forma adecuada. Ahora, hablando de transfusiones sanguíneas, también tenemos la causa de la hemofilia, la cual es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una falta del factor de coagulación sanguínea. Sin suficiente cantidad de este factor, la sangre no se puede coagular apropiadamente para detener el sangrado. Viendo el proceso de la hemofilia, ahorita miremos la anatomía de la sangre. La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ok, viendo la anatomía de la sangre, ahora podemos hablar de cada una de sus funciones. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre cuando sufre un corte o una herida. La médula ósea, el material esponjoso dentro de los huesos, produce nuevas células sanguíneas. Las células de la sangre constantemente mueren y su cuerpo produce nuevas. Los glóbulos rojos viven unos 120 días y las plaquetas viven cerca de 6. Algunos glóbulos blancos de la sangre viven menos de un día, pero otros viven mucho más tiempo en nuestro cuerpo. ¿Cuándo se realiza una transfusión sanguínea? Hay muchas razones por las cuales se realiza. Una de estas son: cuando la persona no puede producir suficiente sangre, después de una astroplastia de rodilla o de cadera, u otra cirugía mayor donde conlleve pérdida de sangre, después de una lesión grave que provoque sangrado abundante. Recibir sangre lleva de 1 a 4 horas. Componentes de la sangre que se pueden transfundir. Glóbulos rojos. Transportan oxígeno a los tejidos. Para obtener glóbulos rojos empaquetados se retira la mayor parte del plasma de la sangre. Estos tienen una vida útil de 42 días. Se dan para reponer los que se perdieron debido a una hemorragia o cuando la médula ósea produce menos de estos. Plasma fresco congelado. Contiene factores de coagulación. Se suele usar solo o con crioprecipitado para obtener niveles bajos de factores de coagulación. Este se conserva hasta 1 año. Generalmente se aplica vía endovenosa durante un periodo de 1 o 2 horas.
Plaquetas, fragmento de células de la sangre que ayudan a la sangre a coagular. Son las células que impiden o detienen hemorragias o los moretones bloqueando el orificio del vaso sanguíneo. Estas se conservan hasta 5 días. Se aplican en un periodo de unos pocos minutos a 1 hora. Si la médula ósea de un paciente no está haciendo plaquetas, entonces las transfusiones de plaquetas suelen necesitarse 1 o 2 veces por semana o incluso con más frecuencia. Las plaquetas también se pueden inyectar cuando las plaquetas de un paciente no están funcionando como deberían a causa de medicamentos, enfermedades o a daño mecánico, por ejemplo, debido a una válvula cardíaca artificial. Crioprecipitado se suele dar solamente como una fuente de fibrógeno necesario para la formación de un coágulo. Algunos pacientes con ciertos tipos de hemofilia o pacientes con falta de fibrógeno pueden recibir crioprecipitado para tratar su defecto de coagulación. Este se conserva hasta 1 año. Granulocitos. Estas son células que ayudan a combatir infecciones causadas por los hongos o las bacterias. A veces se dan para ayudar a combatir infecciones severas en pacientes que tienen cantidades muy bajas de granulocitos en la sangre y que no han respondido a los medicamentos. Lo más frecuente es que los granulocitos se proporcionen diariamente hasta que el recuento de estos vuelva a un nivel que permita combatir la infección sin ayuda. La infusión en una vena durante un periodo de 1 a 2 horas. A continuación vamos a ver los grupos sanguíneos y su compatibilidad. No todos los productos derivados de la sangre se pueden transfundir a cualquier destinatario. La compatibilidad de la sangre entre el donante y el destinatario es fundamental. Existen 2 grupos, el sistema ABO y RH. Entre los grupos sanguíneos encontramos los siguientes: grupo A, B, AB, UO. Estos son del sistema ABO. En el sistema RH encontramos una proteína hereditaria que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si tu sangre contiene esta proteína, eres RH positivo. Si tu sangre no la contiene, eres RH negativo. Es aquí donde decimos soy A positivo, A negativo, O positivo, O negativo. A continuación vamos a ver una tabla que nos muestra la compatibilidad entre los grupos sanguíneos. Por ejemplo, el A positivo puede donar a A positivo y B positivo y puede recibir de A positivo, A negativo, O positivo o negativo. Tenemos 2 casos muy particulares que son el AB positivo. Este puede donar solamente a AB positivo, pero puede recibir de todos los grupos sanguíneos. En el otro es el O negativo. Este, por el contrario, puede donar a todos, pero solamente puede recibir del O negativo. En las transfusiones sanguíneas encontramos lo que son indicaciones, contraindicaciones, cuáles son los requisitos para ser donante de sangre, cuáles son los requisitos para recibir una donación de sangre y exámenes que debe realizarse una persona que dona sangre. Indicaciones para la transfusión de sangre. Transfundir con niveles de hemoglobina menores a 7 gramos de decilitro, excepto en casos de anemia crónica asociada a deficiencias vitamínicas. Transfundir independientemente de los niveles de hemoglobina en pacientes normovolémicos con signos o síntomas de hipoxia tisular. Transfundir con niveles de hemoglobina preoperatoria menores a 8 gramos de decilitro en pacientes que serán sometidos a procedimientos quirúrgicos de urgencia con alto riesgo de sangrado. Transfundir con hemoglobina menor a 10 gramos de decilitro en pacientes con enfermedad coronaria aguda, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar severa y isquemia tisular en el grupo de pacientes mayores de 65 años. La transfusión de sangre o de componentes debe utilizarse cuando no existe otra terapia alternativa. La indicación de transfusión debe basarse siempre en el juicio clínico, evaluando el estado cardiovascular, la edad y los antecedentes del enfermo. Los requisitos para una donación de sangre son que exista la necesidad de una transfusión sanguínea, que exista la histocompatibilidad sanguínea, autorización escrita por parte del paciente o del acudiente, exámenes que debe realizarse una persona que dona sangre, determinación del hemograma, grupo sanguíneo A, B, O y RH, determinación de anticuerpos irregulares, análisis del VIH, hepatitis B y C y sífilis.
En las transfusiones de sangre también encontramos religiones que no están muy de acuerdo con esto. Existen casos en los que las personas diferentes al paciente, ya sea padre o representante legal, deben otorgar el consentimiento para una transfusión sanguínea. Eso se hace cuando el paciente es menor de edad, está en estado de inconsciencia o son incapaces mentales. Generalmente son los testigos de Jehová quienes presentan este documento, el cual se llama directriz anticipada. Básicamente lo que el documento dice es que son testigos de Jehová y rechazan absolutamente sangre almacenada, bajo cualquier circunstancia, sin importar cuál sea el estado de salud de la persona. Aquí podemos ver cuál es el documento que ellos presentan, pero la autonomía de los representantes legales en caso del menor está limitada por salvaguardar la vida del paciente, teniendo en cuenta que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Todos los niños tienen derecho a recibir cuidados y medicinas que necesite cuando está enfermo. A continuación vamos a ver lo que es la muerte cerebral. Es la terminación completa e irreversible de toda función cerebral. Esto significa que, como resultado de daño o injuria al cerebro, el aporte de sangre al cerebro queda bloqueado y el cerebro muere. La muerte cerebral es permanente e irreversible. Es la pérdida permanente de la actividad que, como resultado, el paciente no puede respirar o mantener cualquier otra función vital. Quien hace el diagnóstico de la muerte cerebral son dos médicos, el médico tratante del paciente y el neurólogo o neurocirujano. Encontramos funciones para diagnosticar la muerte cerebral, las cuales son: una persona no responde a cualquier estimulación externa, la persona está inconsciente, el latido del corazón y la respiración de la persona solo se pueden mantener con un ventilador, hay evidencia clara de que ocurrió un daño serio en el cerebro y no puede ser curado. Ahora vamos a hablar un poco sobre la donación de los órganos. ¿Qué es la donación y el trasplante de órganos? El trasplante de órganos es un tratamiento médico por el cual los órganos, tejidos y células enfermas son reemplazadas por las de un donante. Este procedimiento ofrece excelentes resultados en la calidad de vida de las personas, además de prolongarla. ¿Dónde se hace la donación de los órganos? Cualquier persona que desee expresar su intención de donar algún órgano de su cuerpo, ya sea en vida o después de haber fallecido, lo podrá hacer ante el Instituto Nacional de Salud de manera confidencial. No obstante, lo más importante es dejar conversado su deseo de donar con sus seres queridos. También podemos hacerlo a través de una página, con nuestro documento y firma. ¿Quiénes pueden ser donantes de órganos y tejidos? Todos podemos ser donantes. ¿Existe algún rango de edad para poder ser donante? En Colombia todas las personas pueden ser donantes, desde un niño hasta un adulto mayor, siempre y cuando se realice la donación bajo criterios establecidos en la normatividad vigente y se evalúen todas las condiciones del donante para determinar qué órganos efectivamente pueden ser donados. ¿Qué debe hacer mi familia cuando fallezca? Informar inmediatamente al personal médico que está a cargo en la institución para que a su vez le informe a la red de donación de trasplantes en Colombia, o informar del fallecimiento y de voluntad de ser donante a través de esta línea que aparece a continuación. ¿Qué se necesita para ser donante? Solamente es necesario tener la voluntad de hacerlo y el deseo de ayudar a otras personas. En caso de pérdida del carnet, si se generó por medio de la página, nuevamente por medio de esta página se puede volver a sacar ingresando el número de documento de identificación.